responsabilidad mía, pero no plenamente culpa mía. ¿Ya? Estaba con el rector, y al rector es difícil decirle que no. Y, ya. Entonces la pregunta que me puso Aldo como tema es básicamente la compatibilidad entre el liberalismo y la postura de la Iglesia Católica. Él la formuló de una manera más provocadora. La pregunta es si se puede ser católico y liberal. ¿Sí? Y entonces yo de inmediato respondo con un sí pero. ¿Sí? Sí pero. Esa sería mi razón. Y la idea es justificar este pero. ¿Sí? Uno podría decir sí, pero con conciencia errónea. ¿Ya? Esa va a ser mi tesis. Para poder responder eso, evidentemente lo primero que hay que hacer es explicar los términos. Para y entonces los términos que hay que explicar, evidentemente, son católico y liberal. ¿Sí? ¿Qué significa ser católico? Es bastante evidente. Es miembro de la Iglesia Católica, aunque no lo sepa todo bautizado. Se entiende propiamente como católico aquel que, además de ser bautizado, suscribe en todo, el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Y eso significa muchas cosas, pero no las vamos a desarrollar mucho más en este momento. El problema es qué significa ser liberal. ¿Sí? El problema fundamental es en qué consiste el liberalismo. Y la palabra liberalismo significa muchas cosas muy distintas. ¿Sí? Significa, intentando poner un orden, digamos, al menos tres cosas distintas. Una cosa es el liberalismo político, otra cosa distinta, casi siempre coincidente en la conciencia de las personas, pero distinta, es el liberalismo económico. Una tercera cosa, casi siempre coincidente en las personas, pero conceptualmente distinta, es lo que normalmente llamamos liberalismo, o podríamos denominar liberalismo cultural. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estos tres modos de comprender el mundo y de vivir la vida práctica? Que es bien importante, vivir la vida práctica, no son teorías principalmente teóricas, sino más bien prácticas, que tienen en común al punto de que se les pueda denominar con la misma palabra, liberalismo. Lo que tienen en común son ciertos rasgos que, si uno simplemente se limita a describirlos, ¿sí?, a enunciarlos, de manera tal que se puedan atribuir a cada una de estas tres realidades, no son suficientes para caracterizar el liberalismo. ¿Se entiende el problema? Es decir, si yo trato de identificar lo que hay de común en todo aquello que yo llamo liberal, lo que me resulta de esa descripción no es un liberal, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué rasgos se identificaría uno? Bueno, uno podría iniciar esa descripción con el típico antecedente histórico. El liberalismo, como actitud de vida y como filosofía en general, surge en un contexto muy determinado, que es fundamentalmente el contexto de la crisis de la cristiandad medieval y, digámoslo así, las consecuencias en la cultura europea de las guerras europeas que posteriormente se terminaron llamando guerras de religión, que fueron presentadas y entendidas durante mucho tiempo, también en esa época, fundamentalmente como si fueran guerras de religión, aunque en realidad eran guerras, bueno, fundamentalmente políticas. Entonces, en un contexto en el cual, por una parte, la cristiandad europea estaba quebrada, ¿sí?, y las diferencias religiosas eran causa de conflictos, en una época en la cual se consolidaba con cada vez más fuerza un Estado centralizado, ¿sí?, como unidad política básica, en una época en la cual filosóficamente la escolástica estaba en una profunda decadencia y surgían con mucha fuerza filosofías de matriz más bien nominalista, comienza a configurarse esto que posteriormente nosotros denominaremos liberalismo. Me voy a tener en particular en el único de estos elementos que podría suscitar cierta perplejidad. La idea de que la inspiración de base es una filosofía nominalista. ¿Sí? Cuando yo hablo de una filosofía nominalista, en términos muy sintéticos, estoy distinguiendo la filosofía nominalista de una filosofía más bien realista. La tesis central, la tesis esencial de una filosofía realista es que lo que nosotros conocemos mediante nuestros conceptos universales
se corresponde, no linealmente, sino es al menos proporcionado a esencias reales de las cosas. Es decir, nosotros conocemos las cosas tal cual son. Conocer significa fundamentalmente conocer esencias que en algún sentido son reales. El nominalismo, Hobbes es un nominalista de pura cepa. La base fundamental del nominalismo es que nosotros cuando conocemos, más que conocer un orden real y, entre comillas, muy preciso, pero puede ser útil, representarnos mentalmente ese orden previo, lo que nosotros hacemos cuando conocemos es poner un orden artificial en las cosas. Lo que nosotros hacemos cuando conocemos es nombrar. Y nombrando, ordenamos. Nombrando, ordenamos. Es decir, como que conocer significaría ponerle una etiqueta a las cosas, de manera de poder manejarnos en el mundo, pero nuestros conceptos nunca van a decir propiamente lo que esas cosas son. Nunca van a ser capaces de decir propiamente lo que esas cosas son. Esto tiene un montón de consecuencias a nivel intelectual y también a nivel volitivo. A nivel intelectual significa que el conocimiento, el modo en que cada uno de nosotros conoce el mundo, es relativamente comunicable, pero nunca plenamente. Porque si conocer significa ordenar, hay órdenes que son más o menos comunes porque evidentemente se han mostrado eficaces, las ciencias, pero en su núcleo fundamental, el modo en que cada uno conoce el mundo es completamente incomunicable con el modo en que lo conoce cualquier otra persona. Es decir, los puntos de vista respecto de la realidad son irreductibles. Porque no es que muchas personas vemos lo mismo desde distintos puntos de vista, sino que muchas personas ordenamos nuestra experiencia de manera distinta. Entonces no hay un criterio único para identificar la validez. En el orden práctico, y ustedes me dirán si estoy siendo demasiado abstracto, les prometo que vamos a llegar a las cosas más concretas. En el orden práctico, la consecuencia es mucho más importante. Porque en el orden práctico, el nominalismo significa que no hay cosas reales comunes. ¿Sí? Es decir, que lo universal no es real. Y entonces, el orden práctico, los fines son siempre fines particulares. Los fines son siempre particulares. Es decir, fin es aquello que tú efectivamente quieres. En la filosofía clásica, nosotros llamamos bueno a algo porque tiene en sí mismo una serie de propiedades que lo hacen objetivamente apetecible. Y por lo tanto, porque es perfecto, muchos lo pueden querer al mismo tiempo y participar de esa bondad, de esa única cosa. Y entonces los fines pueden ser comunes. ¿Sí? Esto es objetivamente bueno para todos, como es objetivamente bueno para todos, nos une. ¿Sí? Entonces el principio de la vida social es un bien común. En la perspectiva nominalista, bueno no significa objetivamente bueno. Bueno significa subjetivamente querido. La palabra bueno significa aquello que tú de hecho quieres. ¿Sí? Bueno es siempre bueno para ti. Pero que es bueno para ti no necesariamente es bueno para el otro. Es siempre tu bien. Cuando tú buscas tu bien, es posible que tu bien sea más o menos coincidente con el bien del otro, pero eso es absolutamente casual respecto de lo corriente. ¿Sí? Puede haber incluso relaciones de coordinación, pero esas relaciones de coordinación siempre van a ser instrumentales. Resulta que en esta ocasión me conviene lo que tú quieres para alcanzar lo que yo quiero, pero lo que tú quieres y lo que yo quiero son cosas distintas. ¿Sí? A mí me gusta mucho un ejemplo que muestra esta diferencia, que se supone que lo habría dicho Francisco, rey de Francia, en la época en que precisamente esta época de la que estamos hablando, el inicio de la modernidad, en que estaba rodeado como un sándwich por su primo Carlos, ¿sí? Carlos I de España, V de Alemania, ¿sí? El emperador Carlos. ¿Sí? Entonces Francia estaba rodeada por todas partes porque el norte de Italia también era del emperador. Entonces Francisco se dice que decía, mire, mi problema con mi primo Carlos es que estamos de acuerdo, los dos queremos lo mismo, Milán. Claro, cuando dos personas quieren lo mismo, si ese bien es comunicable, colaboran. Cuando dos personas quieren lo mismo, si ese bien es incomunicable, entran en conflicto. Entonces, en esta perspectiva, la vida social, que es la perspectiva fundacional del contrato, de las teorías contractualistas, que es la lógica de otras teorías que no son contractualistas, pero es la misma lógica inicial. En esta lógica,
La sociedad es algo que nosotros, de lo cual nosotros elegimos participar en razón de una conveniencia propia, de una conveniencia personal. ¿Sí? Y por eso es tan propio del liberalismo inicial la estructura contractualista, la idea de que los hombres vivimos en un estado de naturaleza en que tenemos derecho a absolutamente todo y que sin embargo nos damos cuenta de que nos conviene vincularnos con otros y entonces pactamos instaurando un soberano como el Hobbes, pactamos junto con otros para garantizar nuestros propios derechos como el Locke, de la manera que ustedes quieran. Pero el punto fundamental es siempre una visión fundamentalmente instrumental de la vida social. Una visión fundamentalmente instrumental de la vida social. Es decir, yo vivo en la sociedad porque me conviene. Y entonces, en su esquema más puro, en su esquema arquetípico, la participación en la vida social puede ser descrita como si fuera un contrato. Los contractualistas nunca pensaron que de verdad haya habido un contrato. Pero era la forma, la arquetípica bajo la cual se puede representar esto. ¿Sí? Es como si usted le dijera a los demás, como en un contrato, yo estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas que en principio podría hacer a cambio de una contraprestación. ¿Sí? En Hobbes es básicamente salvar la vida, en Locke, que es el primero de los, el primer gran liberal, en Locke se trata fundamentalmente de proteger vida, libertad y bienes. Vida, libertad y bienes. ¿Sí? Es decir, se trata de que no me maten, se trata de proteger lo mío, se trata de poder hacer lo que yo quiera. Por eso, porque hacer eso sin relación con otros es muy frágil, entonces accedo a entrar a vincularme con otros y constituir una sociedad e instituir una autoridad, que en principio no existiría, porque la tesis fundamental acá es que somos todos iguales, ¿sí? Somos todos libres. Fíjense, entonces, volviendo al punto original, lo que hay acá, entonces, es una antropología de base que no es suficiente para describir el liberalismo, pero que nos permite identificar más o menos el mínimo común denominador de las distintas formas de liberalismo. ¿Cuál es esa antropología? Bueno, fundamentalmente, la tesis según la cual cada individuo tiene un núcleo de conciencia singular que es absolutamente inviolable. Cada persona percibe el mundo de una cierta manera y es principio de sus actos. Tiene sus propias convicciones y de esas convicciones brotan sus acciones. ¿Sí? Y eso por una parte, un sujeto que es libre, que es igual a todos los demás, que tiene su propia visión del mundo. En segundo lugar, ¿sí? Un sujeto que, siendo un agente humano, es profundamente falible. Es profundamente falible. Es decir, el liberalismo, más que relativista necesariamente, suele serlo, pero no lo es necesariamente, es escéptico. Es escéptico. No necesariamente suscribe la tesis de que cada uno tiene su verdad, relativismo. Casi siempre suscribe la tesis de que nuestro conocimiento de la verdad es prácticamente imposible porque somos tan limitados y tan falibles que probablemente nos vamos a equivocar y entonces tenemos que relacionarnos con otros para hacer avanzar ese conocimiento. Si ustedes se fijan, descrito de esta manera, como personas que valoran la singularidad, que constatan la limitación del conocimiento, que valoran la libertad, ¿sí? Bueno, prácticamente cualquiera de nosotros sería liberal. ¿Sí? Y esto es lo que más o menos tienen en común estos distintos modos del liberalismo. El punto es importante porque se puede ser liberal en lo económico sin ser liberal en lo político, sin ser liberal en lo cultural y viceversa con cada uno de los dos términos. Y entonces, en esta lógica creo que, si más o menos se entendió, podemos describir lo esencial de estos tres modos de liberalismo. ¿Sí? El más sencillo, el más claro, es el liberalismo económico. El liberalismo económico es más que una doctrina política, es una doctrina que apunta a describir y explicar y ordenar las relaciones sociales. ¿Sí? No necesariamente el régimen político, sino más bien el modo en que nos relacionamos entre nosotros.
Y el modo en que nos relacionamos entre nosotros, en esta tradición propia del liberalismo, fundamentalmente a partir de Locke, es fundamentalmente como propietarios. Es decir, cada uno de nosotros, siendo un individuo que tiene un conocimiento propio, limitado, pero propio, ¿sí? Y siendo agente de sus propias acciones, actúa sobre el mundo, y esa acción sobre el mundo se llama trabajo, y en virtud del trabajo se apropia de ciertas cosas. ¿Sí? Fíjense que la perspectiva desde la cual se entiende la acción del mundo y la perspectiva desde la cual se entiende la propiedad es una perspectiva en principio individual. En principio individual. Es en virtud de mi trabajo que surge la propiedad. Ya surgida la propiedad, y principalmente para protegerla, yo me vinculo con otros. Y entonces, mi participación en la vida social es fundamentalmente la participación del propietario. Este punto es bien importante porque la tesis fundamental del liberalismo en sentido económico es que la propiedad privada es un derecho primario. ¿Sí? No es un derecho derivado de la vida social, sino que es un derecho primario. Usted es en primer lugar propietario y lo es en virtud de un título muy preciso, su trabajo. Si esto es así, entonces la manifestación más clara de la propiedad es un dominio sobre las cosas que tiende a ser absoluto. Es decir, el uso de aquello que es suyo, en principio, es irrestricto. Puede que tenga restricciones posteriores, que sean efecto de la vida social, pero son precisamente eso, restricciones que habrá que justificar. Y que habrá que justificar en función del único título legítimo para justificarlo, que es precisamente el beneficio propio del mismo titular. Si usted no logra justificar que esta limitación de la propiedad privada vaya en beneficio del propio titular de los bienes, entonces esa limitación es ilegítima. Y entonces tenemos a las versiones más radicales de este liberalismo económico afirmando que todos los impuestos son robo. ¿Sí? Porque va a ser robo mientras no me logre justificar que eso me conviene a mí, no a otro. Porque si le conviene a otro, es expropiación. Porque soy yo el que está renunciando a un derecho que en principio es absoluto. Entonces me tiene que convenir a mí. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de que en esta lógica, no se niega que la propiedad pueda tener producir ciertos efectos benéficos a nivel social. Pero esos efectos benéficos a nivel social siempre van a ser externalidades positivas. ¿Sí? No van a ser un efecto intrínseco a la institución, ni menos todavía van a ser su función propia. Si ustedes quieren, en un ejemplo muy, quizás hasta medio reduccionista, pero creo que puede ser eficaz, uno podría decir, mire, si yo saco mi billetera, tomo un billete de 20.000 pesos y en presencia de todos ustedes, alguno de los cuales lo necesita con extrema urgencia, ¿lo quemo? Soy un estúpido, pero no cometo injusticia. Porque es mío, y con lo mío yo hago lo que quiero. ¿Sí? Bueno. La fundamentación de la propiedad privada en el magisterio de la Iglesia es profundamente distinta de eso. Esta tesis no es compatible con el magisterio de la Iglesia. Mientras lo digo, estoy pensando si le doy esa explicación al final o ahora mismo. Lo vamos a dejar por final. ¿Sí? Pasemos ahora a lo que llamamos liberalismo político. El liberalismo político tiene otra raíz, digamos. Tiene otra raíz. Apunta fundamentalmente, en términos históricos, a hacerse cargo de la pluralidad de visiones de la vida. ¿Sí? Dado que las visiones de la vida son plurales, son diversas y muchas veces son incompatibles, debemos instaurar un régimen que se haga cargo de esa pluralidad. Ese régimen que se haga cargo de la pluralidad por fuerza, dado que estas visiones del mundo son irreductibles y dado que, siendo irreductibles, no hay manera de discernir desde fuera quién es el que tiene razón y quién no, entonces el modo de coordinación tiene que ser, en la mayor medida posible, neutro respecto de todas estas formas de entender el mundo.
como tiene que ser neutro respecto de las distintas visiones comprensivas de la vida, digamos, como diría Rawls, como tiene que ser neutro, en último término, va a ser necesariamente un poder. Un poder. Un poder legitimado de la única manera en que se lo puede legitimar. Consenso. ¿Sí? Es decir, usted no puede apelar a ningún otro principio de legitimación distinto de la voluntad individual de los miembros de la comunidad. Es decir, usted no puede estar obligado a nada en lo cual no haya consentido explícitamente. Porque si no consintió explícitamente y de modo individual, esto es violencia. ¿Y a qué consintió? No a algo que sea auténticamente verdadero y auténticamente común, sino que usted consintió simplemente a que en ciertos ámbitos de la vida usted no hace lo que usted quiere, sino que usted hace lo que otros quieren. Se dan cuenta de que en esa lógica, lo esencial de la autoridad política es el poder. Es el poder. Es decir, el Estado, la autoridad política, es un poder que ha sido autorizado para coaccionar a aquellos que han suscrito el pacto. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que define esto no son fines comunes. Y lo que legitima esto no son principios de justicia, sino que la justicia es fundamentalmente la justicia de los intercambios, ¿sí? Cuyo principio fundamental es simplemente el consentimiento de las partes, y a esa lógica propia de los intercambios de orden económico se reduce la legitimación también en el orden político. Y entonces, por fuerza, la autoridad política tiene que ser neutra. Dado que el fundamento legitimante de esa participación política es la particular visión que cada uno de nosotros tiene sobre su propia vida y su libertad, entonces lo lógico, no indispensable, pero lo lógico es que el régimen que se instaure sea un régimen que garantice la participación activa de todos aquellos que han suscrito el contrato. Y por eso el liberalismo político tiende hacia formas políticas, hacia regímenes más bien democráticos. Porque es necesario, o al menos es razonable, que sea cada individuo el que, de modo singular, manifieste sus propias preferencias. ¿Sí? Podría no serlo. Yo podría argumentar razonablemente que en cierto tipo de condiciones, por ejemplo, las masas no son suficientemente letradas, son tan ignorantes que no son capaces de representar públicamente sus propios intereses y por lo tanto deben ser sustituidos. Y ese es el principio de legitimación de las monarquías ilustradas, ¿sí? De los absolutismos ilustrados, que en su estructura no eran demasiado distintos de, de las premisas que fundaban el régimen liberal. Pero fíjense entonces, la fundamentación de la neutralidad del Estado apunta, va dada fundamentalmente por la irreductibilidad de la voluntad singular, consenso, y por la limitación del conocimiento humano. No hay nadie que esté en mejor posición que cualquiera de nosotros para conocer lo verdadero, y entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para la convivencia. En esta lógica, entonces, el poder político siempre asume la forma de un costo que hay que asumir. ¿Sí? No nos queda más remedio que pagar el precio de la limitación de nuestra libertad para garantizar la libertad que nos queda. ¿Sí? Pero por hipótesis, entonces, el poder político es lo opuesto de la libertad. Mientras más ámbitos sean regulados por el poder político, menos libres somos. Conclusión, el Estado tiene que ser lo más chico posible. ¿Sí? En tercer lugar, y voy a ser mucho más breve en este punto, lo que llamamos liberalismo cultural tiene más bien que ver con la tradición anglosajona y sobre todo norteamericana. Se refiere fundamentalmente a un énfasis en la legitimidad, y no solamente la legitimidad, sino una cierta sacralidad de los proyectos de vida de cada uno. Es decir, la tesis de que la sociedad tiene que garantizar que cada uno pueda realizar el proyecto vital que haya escogido para sí mismo, de manera de que ese proyecto vital y esas opciones tienen que ser tuteladas como algo intrínsecamente valioso. Intrínsecamente valioso no por verdadero, sino por elegido. ¿Sí?
Y en esta lógica, entonces, este tercer tipo de, entre comillas, liberalismo suele estar mucho más vinculado a formas de intervención estatal mucho más robustas que las propias del liberalismo económico y del liberalismo político. Porque en el fondo lo que tiene que hacer el Estado es directamente tutelar esas formas de vida, esas opciones vitales, y en el fondo es lo que nosotros vemos en el fenómeno tan contemporáneo de la jurídica de las minorías. ¿Sí? Es decir, lo valioso acá es la libertad per se. ¿Sí? Es la libertad per se. Un acto es valioso en la medida en que sea auténtico, es decir, de que brote radicalmente de la singularidad de cada uno. Si ustedes se dan cuenta, son fenómenos que en cierta medida son compatibles, pero no necesariamente se identifican. ¿Sí? Hasta acá, más o menos nos entendemos, ¿no? ¿Sí? Más o menos estamos de acuerdo. ¿Sí? Más o menos. Uno podría decir que son descripciones más o menos adecuadas. Bien. ¿Qué pasa con el magisterio de la Iglesia? Bueno, la posición del magisterio de la Iglesia respecto de cada una de estas tres cosas es distinta. Vamos con lo primero, la propiedad privada. ¿Sí? Una de las mejores descripciones que ustedes pueden encontrar de la legitimación de la propiedad privada en el magisterio de la Iglesia está en la última encíclica publicada hace una semana, digamos, en que hay un título en que se habla sobre la propiedad privada como uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, y que es mucho más claro que otros textos. ¿Sí? Por eso les recomiendo que lo lean en esta versión, porque esta encíclica en particular es extremadamente clara, ¿sí? Muy ordenadita, muy clara, muy fácil. Lo que aparece ahí con toda claridad es lo que ha sido siempre la argumentación de la Iglesia y que está muy claramente expuesto en Tomás de Aquino. La tesis básicamente es la siguiente: los bienes del mundo en principio son para todos. La creación material existe para el hombre, es decir, para todos los hombres. Los bienes de la creación son para todos. Premisa fundamental. Entonces comunidad de bienes. No, porque el problema es que la mejor manera de que los bienes de la creación se ordenen a todos es que estén distribuidos. Porque si están distribuidos, entonces el dominio y el uso va a ser más pacífico, más ordenado y más eficaz. Porque si yo tengo cosas como mías, esas cosas que considero mías, las voy a cuidar más. No me voy a pelear con otro respecto de quién son. Y las voy a usar de un modo más eficaz, y ese uso eficaz va a redundar en el bien de todos. Y entonces, no es que las cosas mías no sean mías, son auténticamente mías. Pero son mías porque, y por lo tanto, en la medida en que contribuyen al bien de todos. Es decir, la propiedad privada tiene lo que se llama una hipoteca social. Esto es suyo. Usted haga con ella, con estas cosas, lo que quiera, siempre y cuando cumpla con una condición. El modo en que usted las use, que puede ser el que usted quiera, tiene que estar ordenado, o al menos no oponerse al bien de todos. De manera tal que, en el ejemplo que poníamos antes, si yo tomo un billete de 20.000 pesos que me gané con mi trabajo y lo quemo frente a sus narices, cometo injusticia contra aquel que lo necesitaba. Porque si a mí me sobra a tal punto que puedo destruirlo, significa que esto le pertenece a otro. El único autorizado para determinar a quién y de qué manera hacérselo llegar soy yo, porque soy su dueño. No es la autoridad política aquella que está llamada en principio a decirme cómo uso mis bienes. Solamente yo puedo hacerlo. Pero que solamente pueda hacerlo yo no significa que cualquier modo en que lo haga sea bueno. ¿Se dan cuenta? No. Con lo cual pasamos al segundo problema. Al segundo problema, que es el concepto y la valoración de la libertad. ¿Sí? Que tiene que ver con el problema político y el problema cultural. Se entiende el problema de la propiedad privada, ¿no? O sea, no es que el Estado pueda llegar y expropiarme, porque las cosas son mías. ¿Sí? Son auténticamente mías. Pero sí es razonable que se me pongan limitaciones, ¿sí?, al uso y al gozo, incluso al dominio de estos bienes, en orden al bien común. De manera que los impuestos, si son razonables, no son expropiación. Porque la razón por la cual usted puede tener cosas como propias es porque vive en una sociedad que le permite tener cosas como propias. ¿Sí? Vamos al problema
estrictamente político. En el orden político, la doctrina de la Iglesia afirma, junto con Aristóteles, con Agustín de Hipona, con Tomás de Aquino, que el fin de la comunidad política no es simplemente la garantía de los derechos individuales, ¿sí? Ni vida, propiedad y bienes, por decirlo en términos loquianos. El fin de la vida social es una vida virtuosa junto con otros, a lo cual llamamos bien común político. Es decir, bienes que es imposible alcanzar sino con otros. De manera tal que la vida social no es instrumental para alcanzar mis propósitos. Aunque efectivamente yo no puedo alcanzar ese bien común sino buscando mis propósitos. ¿Sí? Mi proyecto vital singular. Pero incluso ese proyecto vital personal solamente es posible junto con otros porque de hecho consiste en la participación en bienes que no son de nadie en particular, sino que de todos juntos al mismo tiempo, o si no, no existen. La paz, la seguridad, ¿sí? El poder salir tranquilamente a caminar por la calle. ¿A quién le pertenece? O le pertenece a todos simultáneamente, o no le pertenece a nadie. ¿Se entiende el problema, no? El conocimiento, la posibilidad de acceder a las representaciones artísticas, o le pertenece a todos al mismo tiempo, o no le pertenece a nadie. Y entonces, no se trata de que haya que someter al individuo, ¿sí?, a los proyectos colectivos. Se trata de que el individuo solamente alcanza su realización, la misma que busca el liberalismo, por favor. Solamente alcanza esa realización en cuanto participa de bienes que son comunes y que son producidos por otros. Y entonces, la autoridad política no tiene que ser por hipótesis pequeña. No se trata de un problema del tamaño del Estado. En primer lugar, ya la noción de Estado es inadecuada. El magisterio de la Iglesia casi nunca habla de Estado. Habla de la res pública, no del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se define por el monopolio del poder. La sociedad política se define por el orden a fines comunes. Y entonces, la autoridad política, por supuesto que no tiene que intervenir en absolutamente todo. Pero que no intervenga en todo no significa que es indiferente. La autoridad política no es indiferente respecto del bien individual, tampoco es indiferente respecto del bien privado. El problema es que el bien particular solamente se alcanza por iniciativa propia. ¿Se entiende el problema, no? Es decir, la tesis fundamental no es que cualquier uso de la libertad es lícito, porque eso no es cierto. La tesis fundamental no es que la libertad tiene que ser protegida como un bien en sí mismo, porque la libertad no es un bien en sí mismo. Porque la bondad de la libertad depende del uso que se le dé. Lo que sí es verdad, es que el acto bueno solo puede ser bueno si es que es libre. El acto bueno solo puede ser bueno si es que es libre. El proyecto vital bueno, que es el que se apunta a realizar, solamente es posible si es que es escogido desde uno mismo, lo cual implica asumir el riesgo de que no sea elegido. Ese es el modo en que Dios gobierna el mundo. Ese es el modo en que está llamado a gobernar la autoridad política. Entonces, no es una cuestión binaria de que aquello donde manda el Estado y por lo tanto hay ley, no hay libertad, y aquello en lo que no manda el Estado y por lo tanto no hay ley, hay absoluta anomia. ¿Sí? Sino que se trata de que el bien humano solamente puede ser alcanzado libremente. Y entonces, para que sea alcanzado libremente, yo tengo que dar amplios ámbitos de libertad. Para que los agentes a quienes les compete realizar esas acciones, puedan hacerlo. Desde sí mismo. Oiga, pero que se puede equivocar. Bueno, ánimo, es que el costo de que no se pueda equivocar significaría prohibir bienes. Y entonces, por ejemplo, no es que no pasa nada y es indiferente que alguien elija emborracharse en su casa. El problema es que impedirlo implicaría impedir que la gente use lícitamente de las bebidas alcohólicas en su casa. Con lo cual se impide una cantidad enorme de bienes lícitos. Porque, por
Ya que permitir eso implica asumir el riesgo de que se emborrachen. Ánimo. Lo siento, es el precio que hay que asumir. Es que si no, nos vemos privados de estos bienes. Entonces, no es que sea lícito vivir de cualquier manera, es que las maneras buenas solamente son posibles en libertad. Y entonces, en esta lógica, gobernar no es simplemente sinónimo de legislar. No es simplemente sinónimo de decir esto es bueno, o al menos es diferente, se puede hacer, esto es malo, no se puede hacer. No es que, a ver, lo que no está prohibido está permitido, sí, pero no es lícito. O como dirían los romanos, no lo me acotlicher, bueno, es maestro. No todo lo que se puede hacer es bueno. Y eso que se puede hacer, pero no es bueno, no es indiferente para la autoridad política. Lo más que no se puede legislar. No se puede ni mandar ni prohibir, pero sí se puede incentivar o desincentivar. Sí se puede cultivar, sí se puede mostrar como bueno o malo, gobernando de cierta manera para que los ciudadanos puedan ser virtuosos. ¿Se dan cuenta que el problema es que la libertad no es un bien intrínseco? ¿Sí? La libertad no es un bien intrínseco y la autoridad política no es meramente poder, sino que gobierna de modo subsidiario. Y entonces, en fin, por supuesto que en el mismo orden político, precisamente por la misma razón por la cual afirma el liberalismo, porque nuestras visiones de la vida son falibles y limitadas, y podemos equivocarnos, entonces es necesario que podamos participar en la deliberación política. Pero no porque por hipótesis todas las opciones sean igualmente valiosas y entonces yo tenga que ponerlas en una mera balanza de poder para determinar cuál se ejecuta, sino porque, siendo algunas más verdaderas que otras, sin embargo, no existe una instancia última, al menos no humana, que pueda discernir cuál de ellas es verdadera. Y entonces tenemos que someternos a la deliberación pública. ¿Que es falible? Sí. Pero en principio es razonable pensar que sea menos falible que el agente individual. Y entonces uno somete sus propias posiciones al escrutinio racional de los demás. El régimen más adecuado para eso, hoy, no necesariamente en otros tiempos, parece ser un régimen más o menos semejante al régimen de la democracia liberal. ¿Sí? Con esto ya, si ustedes se fijan, ya dije lo que había que decir sobre lo que llamamos liberalismo cultural. Y entonces, cierro, en síntesis. A mí me gusta responder esta pregunta sobre la compatibilidad entre liberalismo y catolicismo con una cita de T.S. Eliot. ¿Sí? T.S. Eliot, un poeta que me parece que es de origen irlandés, al menos británico, que escribió una tragedia que se llama Asesinato en la Catedral, que narra, representa en una obra de teatro, el asesinato de Thomas Becket. Thomas Becket es un obispo, el obispo de Canterbury, que se opone a ciertos nobles ingleses, y entonces estos nobles conspiran y lo matan en la catedral, ¿sí? Después de la misa. Entonces, en la representación teatral, Thomas Becket, antes de ser asesinado, el coro le presenta una serie de tentaciones para salvar su vida, ¿sí? Y la última de las tentaciones, ¿sí? Es descrita por Eliot del siguiente modo. Dice, la última tentación es la más grande traición. ¿Sí? The last temptation is the greatest treason. Dice, hacer lo correcto por las razones equivocadas. Porque la tentación era, acepta el martirio porque de esa manera tendrás fama inmortal y todos te van a admirar. Y Thomas Becket dice, sí, acepto el martirio, pero no por ese motivo. No por la fama inmortal, sino porque es lo que hay que hacer por amor a Dios. ¿Se entiende el problema, no? Uno podría decir, en el mundo contemporáneo, y esta es la razón por la cual el magisterio de la Iglesia invita, no solamente tolera, sino que invita activamente a colaborar con aquellos que razonan de modo liberal. ¿Sí? En el mundo contemporáneo uno podría decir, las instituciones liberales, las instituciones políticas liberales, probablemente, habría que discutirlo, pero probablemente sean las más adecuadas para el modo concreto en que se realiza el bien común de las sociedades modernas, complejas, plurales, ¿sí? En que hay muchos modos de entender la vida, muchos de los cuales son incompatibles entre sí,
Son sociedades en las cuales los vínculos no son locales exclusivamente, de hecho, son mucho más, muchas veces son mucho más relevantes los vínculos virtuales y remotos que los locales. Son sociedades que están profundamente mediadas por intercambios comerciales, son sociedades hiperreguladas en el orden legislativo, no hay prácticamente ningún ámbito de la actividad humana que no tenga su legislación propia. Parece ser que en este contexto las instituciones políticas más adecuadas son las liberales, las de la democracia liberal, pero no por esos motivos. No porque la libertad sea un bien intrínseco, no porque la propiedad privada sea un derecho primario y absolutamente sagrado, inviolable, ¿sí?, del cual derivan todos los demás. En la práctica de la vida cotidiana, probablemente, en la vida normal, no va a haber demasiada diferencia, en el uso, en los usos que consideramos lícitos de la propiedad privada, si la entendemos al modo liberal lockeano y si la entendemos al modo del magisterio de la Iglesia. Pero sí va a haber diferencias importantes en el caso bíblico. Y es ahí donde va a aparecer el problema. En casos de excesiva concentración de la riqueza a costa de la radical precariedad de muchos. Bueno, ¿no será que el Estado sí tiene el deber de intervenir? El liberal lo que va a decir no. No, porque el derecho a la propiedad es un derecho primario, ¿sí?, y por lo tanto inviolable. Y lo mismo respecto de la participación política a través de los procedimientos democráticos. El bien tutelado, por favor, no es el proyecto vital de cada uno que en cuanto libre es simplemente valioso. No, el bien tutelado no es la libertad. El bien tutelado es el bien que solamente se puede alcanzar libremente. El bien objetivo, la vida virtuosa, que solamente se puede alcanzar libremente. Y que como solo se puede alcanzar libremente, exige asumir la posibilidad de que distintas personas yerren. Y entonces, termino con un último ejemplo. Esto significa en concreto, que la típica pregunta que se plantea, ¿sí?, de modo abstracto sobre si cierto tipo de conductas deberían ser permitidos o prohibidos en una sociedad en particular, ese tipo de pregunta no se puede responder en abstracto. No se puede responder en abstracto, porque en principio, cualquier acto malo podría llegar a ser prohibido. En principio, cualquier acto malo podría ser prohibido, por malo, por injusto, por dañino contra otro. Y todos los actos malos, en mayor o menor medida, terminan siendo dañinos contra otros. La pregunta es si la prohibición de ese acto malo es razonable y adecuada en un contexto determinado para la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿sí? La legislación nunca es neutra. Siempre, aunque haga esfuerzos por negarlo, va a estar asumiendo cierta concepción del bien humano en virtud del cual va a favorecer ciertas cosas y va a prohibir otras. Un ejemplo clarísimo de la censura. Oigan, no llenamos la boca con la libertad de expresión, pero efectivamente hay un montón de cosas que están censuradas, y en buena hora. El negacionismo respecto de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, a nadie le cabe ninguna duda. En las sociedades europeas tiene que estar prohibido. Lo podríamos discutir, si quieren, claro. Pero fíjense que ya el ejemplo me muestra que es distinto plantear el problema en las sociedades europeas. 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, 50 años después de la Guerra Mundial, que acá, 70 años después de la Guerra Mundial. ¿Se entiende el problema? No se trata de que algo, por ser malo, entonces se tenga que prohibir de modo lineal. No se trata de que algo, por ser bueno, tenga que ser inmediatamente abandonado. El juicio prudencial. El adulterio. ¿Tiene que estar prohibido o no? Mire, depende. Es gravemente injusto, sobre eso no nos podemos perder. Pero ¿de qué manera va a ser percibida y de qué manera va a ser vivida esa prohibición? Es algo que depende del progreso moral de las sociedades.
es algo que depende del progreso moral de las sociedades, por favor. De nuevo termino con un último ejemplo, espero que sea el último, quizás se me ocurra otra cosa, ¿ya? En Magnifico Mantas, el Papa hace referencia a la posición de la Iglesia respecto a la servidumbre. ¿Sí? Y cómo la Iglesia tiene que hacer en cierta medida una especie de mea culpa por haber sostenido tesis que relativizaban la servidumbre. Pero claro, el mismo texto reconoce que esa argumentación es propia de hace 500 años, por favor. Y en un contexto en el cual la servidumbre está normalizada, quizás, no lo sé, habría que hacer el juicio histórico, pero no es imposible que lo justo haya sido moderar las formas de la servidumbre en beneficio del siervo, mucho más que abolirlo para dejarlo completamente desamparado. Porque en una estructura social en la cual el siervo forma parte de una unidad social que no es lo que nosotros conocemos hoy como domicilio, ¿sí?, sino una casa que es en el fondo una sociedad completa, que dicen en un fondo, por ejemplo. En un contexto como ese, no es imposible pensar que la disolución del vínculo deje a esta persona completamente desamparada. Y la prueba de eso está en las consecuencias sociales de la Revolución Francesa. Abolición de los gremios en virtud de una tesis que en principio en abstracto hasta podría haber sido más o menos discutible, pero de hecho lo que terminó sucediendo es que, dado que el trabajador tenía como única estructura de protección social el gremio, la disolución del gremio significa que lo deja completamente desnudo ante la arbitrariedad del poder. Y entonces, lo siento, pero el juicio siempre es prudencial. Claro, ahora sí que cierro con esto. No es lo mismo, digámoslo así, la forma que asume el debate público cuando de lo que se trata es de compatibilizar intereses singulares, que la forma que asume el debate público cuando de lo que se trata es de alcanzar un bien común. Porque si se trata de alcanzar fines particulares, el debate público asume la forma de una negociación. ¿Qué es negociar? Tú quieres una cosa, yo quiero algo que en principio es incompatible con lo que quieres tú. Te vendo mi auto, yo quiero vendértelo a 10.000, tú lo quieres comprar a 1.000. ¿Qué hacemos? Buscarnos un punto intermedio que no haga contento a ninguno de los dos, pero que es el posible. Y entonces alcanzo el fin a costa de renunciar a lo que auténticamente quiero. ¿Sí? Porque lo que yo quiero y lo que tú quieres es en principio incompatible. Completamente distinto es lo que sucede si es que asumimos que hay fines comunes. Porque si lo que nos mueve son fines comunes, el debate se plantea en términos auténticamente de una deliberación. Deliberar significa buscar los medios más adecuados para alcanzar un fin. Y nos podemos agarrar de las mechas, por favor, y es absolutamente necesario que nos agarremos de las mechas respecto de cuáles sean los modos más adecuados de alcanzar el fin. Pero nos agarramos de las mechas porque estamos de acuerdo en el fin. Y entonces, en último término, estamos en desacuerdo porque estamos de acuerdo. Discrepamos porque concordamos. Como queremos lo mismo, discutimos sobre el modo más adecuado. Y entonces la decisión que se tome no va a ser percibida como violencia, como imposición del poder, sino que va a ser percibida como una decisión estúpida que tomaron ellos porque no me hicieron caso. ¿Sí? Y ya van a ver que yo tenía razón porque ese bien que todos queremos alcanzar había que hacerlo como yo decía y no como decían ellos. Entonces yo puedo volver al ataque e intentar argumentar mostrándoles que yo sí tenía razón y entonces la vida social se funda en razones compartidas y no en poderes impuestos. Si me permiten un consejo, huyan del principio de soberanía, huyan de esta concepción del Estado, ¿sí?, como unidad territorial que tiene el monopolio del poder. Porque la vida política no puede explicarse en términos de poder. Y en último término, esta es la gran crisis, no solamente del liberalismo político, sino prácticamente de la totalidad de las doctrinas políticas post-hobbesianas. Explicar la comunidad de personas desde el poder. Si usted entiende al individuo como unidad de poder, no va a encontrar al final de todos los procedimientos políticos que se invente más que poder. Porque si eso lo que había al comienzo, eso va a ser lo que haya al final. Y usted va a hacer una especie de metabolización del poder, pero lo que va a resultar es poder metabolizado.
usted pone al comienzo comunidad de fines, lo que le va a resultar al final es comunidad de fines. Ya. Yo no sé si logré mi propósito, que era más o menos decir algunas cosas y dejar algún tiempo para discusiones. Parece que no, porque ya se tienen que distribuir a la. Lo siento si me demoré demasiado, pero al menos un ratito tenemos para discutir. Un ratito de preguntas. Ya. Cedo la palabra. Más o menos entendía. Este ámbito político que analizamos en el contraste de liberalismo y catolicismo, ¿qué rol tendría que cumplir el gobernante? El gobernante es fundamentalmente un coordinador. ¿Sí? El gobernante es fundamentalmente un posibilitador. Es decir, lo que hace, lo que debería hacer, a mí me gusta decirlo así, a mí me gusta formular el principio de subsidiariedad del siguiente modo. No se trata de que, porque el Estado es poder, el poder sea lo más pequeño posible y se retire e intervenga solamente cuando los particulares no pueden o no quieren, ¿sí?, realizar las funciones socialmente relevantes. Ese no pueden o no quieren probablemente le suena conocido, porque es el modo en que Jaime Guzmán enuncia la subsidiariedad. No se trata de que se retire lo más que pueda e intervenga solamente supliendo cuando no pueden o no quieren. Se trata de que la autoridad política esté en todas partes haciendo casi nada. En todas partes, pero no diciendo qué es lo que hay que hacer, sino posibilitando que cada uno haga lo que compete. ¿Se entiende la idea, no? Es decir, entregando los medios para que aquel a quien le corresponde actuar, actúe. No porque su libertad necesariamente y por hipótesis va a ser bien usada, sino porque esos bienes socialmente relevantes solamente pueden ser alcanzados si es que son provistos por ellos. ¿Sí? Ejemplo clarísimo, la educación. Subsidiada. Pero eso no significa entregar plata. Eso significa haga posible que aquellos a quienes les compete, las familias, instituyan establecimientos, los colegios, según su propia manera de entender la educación. Y no le digo a usted cómo tienen que hacerlo. Incluso si usted tiene razón. Porque el problema es que si hacen aquello en lo cual no están de acuerdo simplemente porque se lo mandan, lo van a hacer mal. Es mejor que hagan bien lo que ellos creen correcto a que hagan mal lo objetivamente bueno que no es. ¿Sí? Subsidiariedad. Pero era bueno. Sí. O sea, como análisis como claro, de que al final el catolicismo tendría principios que son muy distintos de los del liberalismo, sí, pero como que en el mundo actual pareciera ser que las instituciones liberales podrían dar soluciones que serían compatibles con los principios, sí, católicos. Eso no se podría sostener, que en realidad es más bien discutible, como que al final estas instituciones liberales han sido las que han llevado a muchos males muy abundantes como el mundo moderno. Precisamente esta clase de instituciones liberales sí, y esta manera como de conseguir la política, sí, entonces que en realidad ni siquiera esas instituciones serían tampoco sí, aptas. Sí, pero a mí me gusta mucho insistir en esto que ustedes estudian, probablemente a contrapelo, el curso de fundamentos, que es el trascendental bono. ¿Sí? El bien es un trascendental, es decir, el bien se convierte con el ente. ¿Qué significa esto? Significa que si el bien se convierte con el ente, todas las cosas subsisten en la medida en que les queda algo de bueno. Porque si no les quedara nada de bueno, no les quedaría nada de ente y no funcionaría. Es decir, un animal puede estar enfermo en la medida en que tenga salud. ¿Sí? Porque si ya no tiene nada de salud, lo que va a pasar es que se muere. Y entonces, todos los regímenes políticos se sostienen por lo que les queda de justicia. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy, es que el modelo, por ejemplo, la concepción jovesiana del poder, que nunca pudo realizarse plenamente, en la medida en que se realizó en las sociedades concretas, causó mucho daño. Pero se realizó en sociedades concretas en las cuales había mucho de justicia y había mucho de comunión personal y de relaciones concretas reales entre las personas. Y por lo tanto, organizó mal algo que produjo bienes. Hoy la cuestión es mucho más crítica, porque hoy sí que Hobbes puede ser aplicado a rajatabla. O sea, cada vez más estamos a merced de poderes, ¿sí? Y entonces es mucho más urgente que antes
fondo el problema del proyecto liberal es que triunfó. ¿Sí? ¿Y por qué triunfó? Perdió. Porque en el fondo, triunfando, socava las mismas bases que lo posibilitaron y que le permitió ser ocasión de causar una serie de bienes sociales que, por favor, están a la vista. Cuando salen los próceres del liberalismo a mostrarnos cuántos y cuáles bienes, sobre todo económicos, ha producido el capitalismo, en buena medida tienen razón. En buena medida tienen razón. Por favor, es históricamente indudable que las condiciones materiales de la vida hace 150 años eran infinitamente peores que hoy. Y es históricamente indudable, por favor, que eso se realizó y fue posible en virtud de estructuras económicas capitalistas. El problema es que a costa de una cantidad de injusticias infinita, de manera que eso mismo, con otros motivos, se podría haber hecho bien. ¿Sí? Entonces, no lo dije, pero en el fondo la tesis que me gustaría sostener es básicamente esta. La doctrina católica y el régimen liberal, político y económico, son materialmente compatibles, pero formalmente no. Mismas conductas, materialmente, por distintos motivos, formalmente, y por lo tanto con otros límites, y por lo tanto con otros criterios. ¿Sí? Con otros límites, con otros criterios. Porque acá no se trata de que sea radicalmente injusto que alguien sea dueño del capital y poseyendo el capital lo invierta para hacer negocios. Al contrario, eso ha sido extremadamente fecundo. El problema no es ese. El problema es que crea que ese capital es exclusivamente suyo y lo puede usar como se le cante. Eso sí que no es verdad. ¿Se entiende el problema? No es intrínsecamente injusto el trabajo asalariado, por favor. Lo que sí es injusto es pensar que el trabajo asalariado es justo simplemente si es que es libremente consentido. Porque la desproporción, la asimetría de poder entre el empleador y el empleado es tal que evidentemente muchas veces no le queda más que consentir situaciones objetivamente injustas. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto ha posibilitado muchas formas de relaciones sociales que son no solamente intrínsecamente lícitas, sino muy fecundas, pero que en muchas ocasiones, en las situaciones límites, han causado profundas injusticias porque eran justificadas de un modo incorrecto. Y los principios, por favor, siempre se prueban en los casos límites. Uno analiza los distintos sistemas morales a lo largo de la historia de la filosofía y en general, en las cosas más gruesas casi todos están de acuerdo. Y entonces, en la vida cotidiana normal, en que no pasa nada grave, uno podría estar de acuerdo con prácticamente cualquier persona. La diferencia se nota en los casos límites. ¿Sí? Respondo tu pregunta más buena, ¿no? O sea, otra cosa que estemos de acuerdo. No, es que lo que me pasa es solamente este tema como de que las instituciones liberales fuesen las más aptas. Me parece que podría no ser así. Eso es súper discutible. O sea, en el fondo lo que yo estoy diciendo es simplemente lo que dice, intentando presentar de alguna manera lo que ha argumentado Juan Pablo II en Centésimos Annus, Benedicto XVI en Caritas Veritate. Cuando la defensa que hace Juan Pablo II en Centésimos Annus del régimen democrático no es una defensa de la democracia como forma de vida. Es una defensa de la democracia como régimen político. Y parece ser que, o al menos no es absurdo pensar, que el régimen político democrático en que hay elecciones regulares y hay representación ciudadana mediante el Parlamento, parece ser que es no solamente un modo posible de garantizar la participación política de los ciudadanos, sino que dentro de aquellos modos de régimen de los cuales disponemos, parece ser uno bastante razonable. Eso es lo único que sostiene el Papa. Por supuesto que podría haber otros. Pero el problema, y esto es fundamental en esta tesis, es que incluso si hubiera otro que en principio fuera mejor, no va a ser mejor si es que esta sociedad es culturalmente liberal. Es bueno lo que pasa cuando Estados Unidos interviene en un país islámico. Uno podría conceder, concedamos metodológicamente,
que el régimen político que quieren instaurar allí es al menos injusto que el que había. El problema es que tiene que gobernar a personas, incluso si fuera menos injusto, tiene que gobernar a personas que entienden la vida política de una manera que es incompatible con ese régimen. Entonces no va a ser mejor. No va a ser mejor en concreto, aunque pudiera uno argumentar que lo es en abstracto. Cuando Aristóteles, en la política, discute el problema del mejor régimen, una de las cosas que concede es que si nosotros tuviéramos plenas garantías de ser gobernados por un monarca perfectamente virtuoso, probablemente la monarquía sería el mejor régimen. Pero ese monarca perfectamente virtuoso no existe. E incluso si existiera, nada nos garantiza de que su sucesor lo sea. Y entonces, ¿cuál es el mejor régimen? Dice Aristóteles. El mejor régimen es el mejor régimen posible, según las condiciones concretas de cada ciudad. La medida del bien, en muchos casos, es simplemente, o una de las medidas del bien, es lo posible. Es lo posible. ¿Sí? Entonces, cuando uno gobierna una sociedad, tiene que hacerse cargo de lo que esas personas entienden como bien, de lo que esas personas entienden como bien político. Precisamente porque tengo que gobernar ciudadanos libres, y los tengo que gobernar mediante la persuasión. Precisamente porque no cualquier decisión que elija es lícita, es que yo tengo que tolerar muchas decisiones que son ilícitas. ¿Sí? Este es el juego de la complejidad de la vida humana. La discusión de qué es, por favor. Los diálogos de No los conozco. donde Benito Benedicto XVI, sí, claro. donde Benito plantea Sí. la necesaria participación de los católicos por la moralidad. Sí, pero lo que pasa es que hay una tesis que es adicional, y es una tesis que en parte, con importante diferencia, ha recogido lo que se llama el postliberalismo anglosajón. ¿Sí? La tesis, y lo suscribo porque no lo he argumentado acá, de que uno de los problemas del liberalismo es que, digamos así, vive de las rentas. Es decir, es posible en la medida en que se sustenta en formas de virtud social que no solamente no es capaz de producir, sino que el mismo régimen socava. ¿Sí? Y entonces, en este esquema, el liberalismo está siendo derrotado precisamente porque triunfó. Porque su triunfo definitivo, el orden político, social y económico, terminó por socavar por completo las bases morales que lo hacen posible. ¿Sí? Ese es el argumento que está ahí operando. Efectivamente, una cosmovisión nominalista y escéptica no es capaz de justificar una vida en común. Y por eso, una concepción lockeana del poder y de la propiedad fue posible jurídica y políticamente solamente en la medida en que las sociedades concretas no vivían de esa manera. En la medida en que las sociedades fueron vitalmente, singularmente viviendo de esa manera, entonces esos regímenes hacen imposibles. Cuando en 1985, creo que en el 85, Juan Pablo II publica sobre el Instituto de Leyes Sociales, el modo en que argumenta el principio de solidaridad es precisamente este. La solidaridad es antes que una virtud, un dato de la vida social. Y ese dato de la vida social es que somos interdependientes. Unos dependemos de otros. Lo que pasa es que podemos pensar la vida social como si no fuéramos interdependientes, pero de hecho lo somos. Podemos organizar las instituciones como si no fuéramos interdependientes, en lo que ustedes estudian en Derecho Constitucional, con el perdón de los profesores de Constitucional. Pero de hecho lo somos. Y entonces, esas formas de organización política van a ser posibles en la medida en que las formas concretas de la vida social manifieste una auténtica interdependencia. Si usted, en virtud de esas instituciones políticas, empieza a disolver esa conciencia, lo que va a pasar es que se le va a disolver la sociedad completa. ¿Cómo lo repara? Recuperando la conciencia del
de sociedades particulares y de un tejido social más robusto porque usted ha permitido que paulatinamente se vaya robusteciendo. Es decir, cuando el más individualista de los liberales, John Stuart Mill, me describía la sociedad en términos radicalmente individualistas, su individualismo le llegaba hasta la puerta de la casa cuando tenía que salir a comprar pan. A nosotros, en cambio, nos llega hasta la página de Mercado Libre, ¿sí? En que no hay relaciones personales, hasta el líder en que pagamos la maquinita y no con el cajero. Entonces, para nosotros sí es posible la completa disolución de los vínculos personales. Y esos son esos vínculos concretos y reales que hicieron posible los delirios individualistas de los individualistas. Ese es el problema. ¿Sí? Una última pregunta y... Sí. Lo que dijo cuando respondió a la pregunta del gobernante me sonó muy similar a estado de bienestar. Lo que pasa es que hay una diferencia, una diferencia bien importante, porque el estado de bienestar es una forma de organización política que entiende que es responsabilidad de la autoridad política el garantizar, garantizar ciertas condiciones materiales concretas de vida de las personas. ¿Sí? Y en esa lógica, el magisterio de la Iglesia estaría más bien de acuerdo con la tesis, entre comillas, liberal. Usted no es responsable de garantizar las condiciones materiales concretas de la vida de las personas. Usted es responsable de garantizar de que no se supere un nivel mínimo bajo el cual las condiciones de vida de las personas son indignas y que esta persona, por su propio esfuerzo, no por prohibición estatal, pueda acceder a las mejores condiciones de vida posibles en esa sociedad. Pero la carga de la obtención de esas condiciones materiales está en la persona, no en el Estado. ¿Se entiende, no? Es decir, no es lo mismo hablar de condiciones políticas para que cada uno de nosotros viva su propia vida, que la garantía de condiciones materiales para cierto estándar de vida garantizado para todos. No es lo mismo un Estado proveedor que un Estado posibilitador, si lo quieres. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, la crítica, que Benedicto XVI es muy enfático en esto, la crítica del estado de bienestar, y Juan Pablo II del últimos años también, la crítica del estado de bienestar apunta precisamente a que su asistencialismo atrofia las capacidades concretas de las personas. ¿Sí? Hay un libro de Chantal del Sol, que se llama Subsidiariedad, que pone un ejemplo muy gráfico. Dice, mire, la sociedad alemana se ha organizado en modo históricamente subsidiario. La sociedad francesa se ha organizado en modo históricamente centralista y asistencial. Y entonces ella dice, eso se nota muy claramente cuando, por ejemplo, en una noche de tormenta, se cae una rama de un árbol y rompe un poste. Porque lo que sucede en Alemania es que los vecinos, ¿sí?, se contactan entre sí, cada uno va a su garage y sacan las herramientas para remover el tronco. Lo que pasa en Francia es que los vecinos se organizan y cada uno de ellos va a su garage a sacar la pancarta para ir a reclamar a la municipalidad. ¿Se entiende el problema, no? Entregan, ¿sí?, la iniciativa al proveedor estatal que es responsable de asegurarme la solución de los problemas. ¿Sí? Y entonces, el ser capaz de resolver el problema por uno mismo no es ausencia del Estado, por favor, sino que es el respeto a la competencia propia de cada sociedad particular. Lo que no pueden hacer los vecinos es restablecer el tendido eléctrico. Pero las herramientas las sacan, por favor. No tienen los descrespos. Sí. Realmente pasa que se confunde mucho comunidad política con el Estado. Sí, son dos cosas completamente distintas. O sea, a tal punto son distintas que de hecho son compatibles. Es perfectamente que haya comunidad política bajo la forma política del Estado moderno. El Estado es una organización burocrática. ¿Sí? La comunidad política es algo semejante a lo que nosotros hoy llamamos sociedad civil. Conceptualmente no son compatibles. ¿Sí? Pero el problema es que solamente puede, o sea, lo que yo estoy tratando de sostener es que solamente puede existir
el aparato burocrático Estado, concebido de modo típicamente moderno como detentor del poder coactivo, legitimado por ser cierto tipo de procedimientos ficticios, solamente puede existir ese aparato burocrático en la medida en que, en concreto, de hecho, asuma las funciones, al menos en parte, asuma las funciones de un auténtico gobierno político de una comunidad política. ¿Sí? Es decir, el Estado se entiende de una cierta manera, pero los ciudadanos lo aceptan como autoridad legítima en la medida en que, aunque se entiende de esa manera, coacción organizada, de hecho funciona como gobierno de una autoridad política. Es decir, está todo mezclado. Pero allí donde tú tienes un Estado que auténticamente es poder coactivo organizado, lo que tú tienes es un régimen totalitario. Es decir, en su conceptualización propia, no en sus realizaciones históricas, en su conceptualización propia, el Estado moderno es esencialmente totalitario. Por eso no hay que ser schmittiano para suscribir la definición de Schmitt. Cuando Schmitt le dice soberano es el que decide sobre el estado de excepción, está haciendo una descripción absolutamente adecuada del Estado moderno. Soberano es aquel que decide cuándo los derechos de los individuos que forman parte de la comunidad política tienen que ser suspendidos, lo cual implica necesariamente que esos derechos existen en cuanto y en la medida en que han sido establecidos y reconocidos por el poder. Y entonces, el poder decide por sí y ante sí cuándo dejar de autorizarse. Y no tiene más criterio de justicia que su propia utilidad. ¿Se dan cuenta que es un poder completamente autorreferente? Hay un libro que a mí me encanta, muy complejo, digamos, porque respecto al cual hay que hacer muchos matices, pero que muestra esto muy gráficamente, que es un libro de un italiano que se llama Giorgio Agamben, que se llama Homo Sacer, que a partir de una figura jurídica romana, describe el Estado moderno presentando como arquetipo del Estado moderno el campo de concentración. Mire, el lugar en que se da de modo más perfecto la lógica propia del Estado, de la forma Estado, es un lugar en que hay un poder arbitrario y cuerpos vivos disponibles a ese poder. El campo de concentración. Lo que pasa es que en las formas sociales, digamos, concretas y reales, esto es moderado y autolimitado de un montón de maneras. Pero la prueba de que esto es así es que en nuestras formas de vida social contemporánea hay muchos momentos en que esto como que aparece. ¿Sí? Y los ejemplos que ponen son muy gráficos. Los campos de refugiados. Personas sin estatus jurídico y político alguno. Fuera del ámbito jurídico. Guantánamo. Los norteamericanos hicieron una prisión en Guantánamo porque como está fuera del territorio norteamericano, no están sometidos a las leyes norteamericanas y entonces están al arbitrio del poder. No están protegidos bajo ningún estatuto jurídico porque hay un vacío en el poder. Último ejemplo. La zona de transición en el aeropuerto. ¿Se han dado cuenta cómo lo tratan a uno? Como un delincuente. Oiga, yo no sé si usted es un delincuente, así que lo voy a tratar como si lo fuera. Abra todo lo que tiene, muestre cada una de sus propiedades, póngase acá y lo voy a registrar. Y si llego a encontrarle algo que a mí me parece sospechoso, se va a ese lugar y se pilucha. ¿O no? Estamos completamente sometidos al poder. En esa lógica, por favor, no se trata de ser apocalípticos. El Estado moderno no necesariamente es eso. Pero no es eso porque se autolimitó en buena hora. Pero se limitó en virtud de principios de justicia que no le competen necesariamente y de modo intrínseco. Porque en la lógica propia del Leviatán de Hobbes, no hay nada que contradiga al Estado totalitario. No es incompatible. En el Delox sí. En el Delox sí. ¿Sí? A menos que hay una situación en la cual sea necesario suspender por completo vida, libertad y bienes. El problema es que en la lógica lockeana esa es la razón por la cual suscribimos el contrato. Entonces, si hubiera una situación de ese tipo, yo tendría derecho a salir del contrato. ¿Sí? Que por eso Locke reconoce el derecho a rebelión.